empatado a puntos con Castro, tiene uno menos por detrás que nos puede parar. Hay que hablar un poco también de la Boca Telía, que en este caso en Liga, su último partido, el encuentro que ha finalizado este mismo fin de semana, al número 17 era Lola, quien estaba en ese quinteto. Ahí está, arranca el partido, mueve Azul en este mismo instante. Juega por dentro, va a perder la bola, recupera ya Villalmaro, el primero. Instante, juega por dentro, va a perder la bola, recupera ya Villalmaro. De la Boca Telía, futsal a la Cantarilla. Le va a tocar trabajar el lanzamiento por gol, ha marcado Yane. Telía, futsal a la Cantarilla. Le va a tocar trabajar muy claro. Ahí va Mandiña. Pierna derecha, busca el latigazo, pero gol. Ahí va Mandiña. Pierna derecha, busca el latigazo, se lo va a quedar a Mandiña, que va a buscar el contragolpe. Llega Mandiña, busca de derecha. Ahí está el remate adentro. Gol. Se lo va a quedar a Mandiña, que va a buscar el contragolpe. Llega Mandiña, busca de derecha. Ahí largo, controla Nega. Intenta llegar Pepa en apoyos defensivos. Que bien Nega, línea de fondo, buscando para. ¡Qué golazo! ¡Gol! Intenta llegar Pepa en apoyos defensivos. Que bien Nega, línea de fondo, buscando para atrás. Ya recibe de nuevo Amanda. Otra vez Ana Luisa. Qué bonito lo de Ana Luisa, que sale jugando ya para Julián, mano a mano. ¡Gol! Otra vez Ana Luisa. Qué bonito lo de Ana Luisa, que sale jugando ya para Julián, mano a mano. Contra 6 puntos de puestos de descenso. Juega el lanzamiento. Se acaba marchando fuera el remate arriba. Ya para Nega. Nega que pisa el balón, juega de espaldas. Ahí es muy complicado quitarle el balón a la 20. Nega se habilita. Gol. Anota de nuevo. Nega que pisa el balón, juega de espaldas. Ahí es muy complicado quitarle el balón a la 20. Nega se habilita, le pega. La jornada a las 11 del mediodía contra STV Roldán. En un derbi murciano ese balón se va a ir para adentro. Además pita la falta acumulativa del colegiado a las 11 del mediodía contra STV Roldán. En un derbi murciano ese balón se va a ir para adentro. Copa de la Reina de Fútbol Sala, y que además se va a esa fase victoria con goleada incluida de la Boca Telía a la Boca. Un equipo que va a ser equipo de cuartos de final. Echado la prórroga ha sido en este caso ese Futsi Atlético Navalcarnero STV Roldán. Es la emoción del torneo.